Después del tremendo éxito que fue Spider-Man para Sony, hicieron todo lo posible para lanzar la segunda parte lo más pronto posible. Es así como llegado el año 2004, Spider-Man 2 llega nuevamente bajo la dirección de Sam Raimi. La película es ambientada también 2 años después de los sucesos de Spider-Man 1. Y volvemos a ver a Tobey Maguire como el Hombre Araña, Kirsten Dunst como Mary Jane, y se une el tremendo Alfred Molina como el científico nuclear Otto Octavius. Aquí les traigo bien resumido y les cuento Spider-Man 2. La historia inicia con la narración en primera persona de Peter, que nos habla sobre lo que siente por Mary Jane, la chica de al lado, pero que prefiere no confesárselo por la responsabilidad que significa ser el Hombre Araña. Además tiene otra responsabilidad en ese momento, de llegar a trabajar a tiempo para ir a repartir pizzas. Sin embargo, termina llegando tarde, lo que le molesta al señor Aziz, quien le da un ultimátum a Peter y una orden de entrega. De no hacerlo, quedará despedido. ¡Corre! El tiempo está en su contra, así que decide ir columpiándose a este lugar y poder conseguir hacer la entrega a tiempo. Pero en su camino encuentra en peligro unos niños que van a ser arrollados. Logra salvarlos, pero consume el poco tiempo que tenía. Cuando por fin llega, la recepcionista decía: no voy a pagarte, ve mi cabello, soy súper importante. Y Spidey decía: te digo algo, mi corazón está hecho pedazos, tal vez no vuelva a amar a nadie, pero ¿cómo te quiero besar? Acto seguido, Peter toma el ascensor. Si es que esto no es la película El Hombre Hormiga. Pero bueno, de regreso, el señor Aziz tiene el corazón roto, porque la garantía de 29 minutos es una promesa para él. Y como toda persona con el corazón roto, pueden ser hirientes, así que termina botando a Peter del trabajo. Pero eso no es lo peor de todo, ya que Jonah Jameson también lo despide porque Peter ya no le toma fotos al Hombre Araña. Pero ante la posibilidad de perder otro empleo, Peter termina cediendo y le da una foto del Hombre Araña. El día no puede ir peor, o tal vez sí, porque a pesar de que se da prisa para no llegar tarde a la clase del profesor Connors, finalmente termina perdiéndola. Connors le da un ultimátum: o entrega su trabajo o lo reprueba. Con un montón de preocupaciones encima, Peter se había olvidado que era su cumpleaños, pero la tía May, Harry y Mary Jane no, y lo reciben con una fiesta sorpresa. ¿Qué están festejando? No sabes, Peter, es tu cumpleaños. Harry le cuenta a Peter que está trabajando con su ídolo, Otto Octavius, justo la persona de la cual Peter va a hacer su trabajo universitario para entregárselo a Connors. Peter le pide que le presente a Otto, y a pesar de que el ambiente se pone un poco tenso cuando Harry quiere hablar del Hombre Araña, y como lo quiere muerto, felizmente la tía May evita la situación. Peter se entera de que la tía May va a ser desalojada de la casa. Se atrasó con los pagos por falta de dinero y el banco la va a desalojar si no paga la deuda. A pesar de todo y esta crisis económica, la tía May le da una pequeña propina a Peter por su cumpleaños, y le termina confesando cuánto extraña aún al tío Ben. Al momento de sacar la basura, Peter se encuentra con Mary Jane, que le pide a Peter si puede ir a verla su obra de teatro, ya que él siempre la alentaba a ella para que cumpla ese sueño. Y la tensión amorosa entre ambos es tan fuerte como cuando tu compa al final de Spider-Man No Way Home te preguntó si querías que te truene la espalda. Aunque ambos rieron, pero ambos saben que para uno de los dos no fue broma. Bueno, Harry finalmente lleva a Peter a conocer a Otto. Parker, ya sé quién eres, estudiante de Connors, ¿verdad? Peter conoce a la esposa de Otto y más sobre el proyecto en el que está trabajando. Demuestra un poco de inquietud por el proyecto de Otto, pero Otto se siente seguro con el experimento y que nada va a fallar. Peter busca su mejor traje para la ocasión. Toca ir a ver a Mary Jane a su obra de teatro, pero rumbo al teatro termina envuelto en una persecución policial. Felizmente llega a poner en orden la situación, pero lamentablemente se le hace tarde y ya no lo dejan entrar. Peter espera que salga Mary Jane al terminar la obra, pero ve cómo se le acerca alguien y la besa. Al ver eso, decide marcharse del lugar e ir detrás de un grupo de patrullas, pero en medio de la persecución tiene un bloqueo de telaraña. Y ante esta extraña situación, considera que es mejor tomar el ascensor porque bajar por las escaleras con ese traje tan apretado seguro debe de picar en los muslos, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero bueno. Al día siguiente, durante clases, Peter no puede concentrarse ni en las clases ni en el proyecto de Otto, que a Peter lo tiene inquieto. Solo tiene a Mary Jane en sus pensamientos. Se anima a llamarla, pero no puede terminar de dejar su mensaje por falta de dinero. Y aunque no puede decírselo directamente, termina hablando solo sobre por qué no puede estar con ella.
Si mis enemigos supieran de ti, si algo te pasara, jamás me lo perdonaría. Quisiera decirte lo que siento por ti. Peter asiste junto con Harry a la demostración de la fusión de Otto. Otto muestra a sus ayudantes unos brazos mecánicos resistentes al calor y el magnetismo, equipados con inteligencia artificial que lo ayudarán en el proceso de la fusión. Aparentemente todo funciona bien con los brazos, por lo cual decide iniciar la fusión. Al principio todo va bien. La reacción de fusión es un éxito y Otto consigue la gran cantidad de energía que siempre soñó. Mucha energía solar en la palma de mi mano. Sin embargo, con el paso del tiempo, el núcleo empieza a desestabilizarse. Otto trata de que todos mantengan la calma. ¡Se va a estabilizar! Pero todo se sale de control y es donde empiezan los problemas. La energía rompe la brecha de la contención. Otto se niega a pagar la fusión y a pesar de que el hombre araña quiere intervenir, Otto lo aleja de un golpe. Una decisión que termina costando la vida de Rosie, el gran amor de Otto. La energía fuera de control también afecta al chip inhibidor de Otto, y antes de causarle un mayor daño, Spider-Man se levanta del pulpimadrazo que le dieron y logra desconectar la energía para poner fin a la fusión. No me queda nada, solamente el hombre araña. Con todos fuera de peligro y la situación más calmada, Otto es llevado al hospital, donde los médicos explican que el metal se fundió y fusionó con varias vértebras de su cuerpo. Antes de que los médicos puedan cortar los brazos para intervenirlo, estos despiertan y eliminan a los doctores. Los brazos luego despiertan a Otto y toman control de él para buscar abandonar el hospital y encontrar un refugio. Los brazos empiezan a hablarle y sugerirle que termine el experimento, pero Otto necesita dinero, así que va al banco a robarlo. En el banco, Peter y la tía May buscan el poder refinanciar la deuda de la casa. Lamentablemente no cumplen con los requisitos ni para la refinanciación ni para conseguir el tostador. Mientras que Peter busca calmar la situación con la tía May, Otto arranca la puerta de la bóveda y aunque la policía busca detenerlo, el Doc se deshace de ellos fácilmente. No es hasta que llega Spider-Man que controla mejor la situación a base de madrazos cambiarios. Pero Otto no es un enemigo fácil de vencer, así que terminan envueltos en una pelea donde al final Otto huye con su botín robado. Ya luego, en la reunión del hijo de Jameson, Peter es el fotógrafo personal de Jonah y se entera que es el hijo de Jameson quien sale con Mary Jane. Para empeorar la situación, Harry se puso hasta el copete de alcohol y le saca en cara que es más leal a Spider-Man que a su amigo solo porque las fotos de Spider-Man le dan de comer. ¡Auch! El alcohol como que pone hiriente a la gente, ¿no? Pero la cosa no queda ahí, porque encima le dice que le robó el amor de Mary Jane y el amor de su padre Norman. Por si no fuera ya algo hiriente que tu mejor amigo te cachete en público, Jameson anuncia que Mary Jane, la chica que Peter amó desde niño, se casará con él. Peter llega a ir al médico para averiguar por qué está perdiendo sus poderes, aunque claro, no lo dice directamente, ¿no? Pero todo aparenta que está bien y no es algo físico sino psicológico, a lo que el doctor conversa con Peter. En medio de esa conversación es donde se da cuenta que debe estar seguro de lo que quiere y elegir lo que quiere ser. Pero Peter quiere a Mary Jane y ya no desea llevar la responsabilidad de ser el hombre araña. Así que termina frente a un tacho de basura, no solo botando el traje, sino también esa parte de su vida llamada Spider-Man. Peter empieza a retomar las cosas simples de su vida, sin la preocupación de tener que luchar contra el crimen en todo momento, lo que le da tiempo para poder mejorar en los estudios, sino que también poder ir por fin a ver a Mary Jane actuar. A pesar de su manera de decirle que ya no tiene la responsabilidad de ser el hombre araña, Mary Jane se va. Otto necesita el elemento principal de su proyecto, así que va en busca de Harry para que le proporcione el tritio. Harry se niega, pero como Otto sabe negociar, entonces hacen un trato, el tritio por Spider-Man. Así que Harry le dice a Otto que va en busca de Peter Parker, que seguro él debe saber dónde está el hombre araña. Ya en casa, Úrsula le da el recado a Peter de que vaya a ver a su tía. Al llegar se entera que la tía May decidió mudarse a un departamento más pequeño. Escuchar las palabras de la tía May ayudan a Peter a reconsiderar su decisión de ser el hombre araña. Al final nos permite morir con orgullo, aunque a veces haya renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. Pero al parecer no lo tiene del todo claro aún. Igual que Mary Jane, que al parecer tampoco tiene claro lo que siente por el astronauta.
Mary Jane decide encontrarse con Peter en un café para así poder terminar de conversar lo que en su momento no pudo decirse. Todo parece indicar que Mary Jane se le va a declarar nuevamente a Peter, pero Peter se echa atrás de la declaración amorosa que le dijo. Oye, tremendo el Peter, ¿no? Si no supiéramos que es el hombre araña y que lo hace por protegerla, hasta parecería que está jugando con Mary Jane. Algo así como tu ex. Aunque quién sabe, ¿no? Tal vez ella no jugó con tu corazón, sino que lo hacía para protegerte porque ella es el hombre araña. Bueno, la mujer araña. Pero bueno, el momento romántico es interrumpido por el Doc Ock para dar paso a la acción y decirle que si no llega Spider-Man a la reunión con él, parecerá que dará paso al terror. Al enterarse que la prometida fue secuestrada por el Dr. Octopus, Jonah Jameson hace un mea culpa, reconociendo a Spider-Man como un héroe. Pero el asunto dura poco porque luego que Spider-Man le roba el traje que Jonah había comprado en un reciclador de basura, vuelve a verlo como una amenaza. Con su traje de vuelta, el hombre araña va en rescate de Mary Jane. Se vuelve a armar otra tremenda Spider-Paliza que termina sobre un tren, donde el Doc manda a dormir al conductor del tren y le mete a fondo a la velocidad del tren. ¡Se te va el tren, araña! Felizmente, aunque con mucho esfuerzo, Peter logra detener el tren. Y un exhausto Peter es salvado de caer por la gente que le ayudó. El Doc regresa con todos sus brazos y no para dar abrazos exactamente. A pesar de que la gente interviene para tratar de defender al hombre araña, el Doc termina llevándoselo a Harry, quien antes de apuñalarlo le quita la máscara y se da con la sorpresa que su mejor amigo, Peter Parker, es el hombre araña. Con un Harry aún atónito, Peter le dice que Otto tiene Mary Jane y le pide su ubicación para rescatarla. Peter llega en el momento en que justo el Doc está encendiendo la máquina, pero Otto se da cuenta de su presencia y lo ataca. Se vuelve a armar otra tremenda Spider-Paliza. A este punto, ¿cuántas llevamos, Bueno, no importa. La fusión nuevamente está fuera de control y esta vez Mary Jane corre peligro ya que va rumbo directo al núcleo. Felizmente, Peter logra salvarla, pero él no se salva de tremendo palazo dando inicio ahora a la pulpipaliza. Mary Jane trata de ayudar, pero Otto la manda a dormir, y justo cuando parecía que iba a ser apuñalado, con gran rapidez Peter toma un cable eléctrico y lo pone en el camino resultando en pulpo a la barbacoa eléctrica. Mientras que Otto está fuera de combate, Peter aprovecha y corta el suministro eléctrico para tratar de detener la fusión. Pero el núcleo tomó tanta electricidad que ahora es autosustentable en energía. Peter revela su identidad ante Otto y le pide ayuda para apagar la máquina. Pero él no desea ni quiere hacerlo, ya que ese siempre fue su sueño. Sin embargo, Peter recuerda las palabras de la tía May y se las dice. A veces debemos ser firmes para hacer lo correcto. Renunciar a aquello que más queremos, hasta nuestros sueños. Otto entra en razón y obliga a los brazos a escucharlo. Le dice a Peter que la única manera de detener el núcleo es ahogarlo en el río. Peter va decidido a hacerlo, pero Otto lo detiene y decide él mismo hacerlo. Mary Jane descubre la identidad de Peter cuando lo ve sin la máscara, y antes de poder decirle algo, es sorprendida por una gran muralla cayendo sobre ella. Felizmente, Peter llega a tiempo para poder detener la muralla. Otto está decidido a remediar la situación. No voy a morir siendo un monstruo. Y Peter está decidido a salvar a Mary Jane. Así que con gran fuerza, levanta el muro y la saca de peligro. Mientras que Peter logra rescatar a Mary Jane escapando del lugar, el cuerpo del gran científico nuclear Otto Octavius se hunde en el fondo del río junto al proyecto de toda su vida. Mary Jane le dice que siempre creyó saber que él era el hombre araña, y Peter le dice que ese es el motivo por el cual no pueden estar juntos. El hombre araña siempre tendrá enemigos. No quiero arriesgarte nunca. Peter se despide de Mary Jane, ya que él elige ser el hombre araña. Por otro lado, Harry tiene la visión de su padre en un espejo, quien le pide que el hombre araña pague por lo que hizo. Harry se niega, ya que Peter es su mejor amigo, pero Norman recrimina su debilidad y le pide que lo vengue. Un Harry molesto rompe el espejo donde se encontraba la visión de su padre y termina descubriendo la habitación secreta de Norman con sus proyectos secretos del Duende Verde. Por fin llegó el día de la boda de Mary Jane, pero lejos de lucir feliz, se le ve resignada. John está en el altar esperando a su futura esposa, la cual nunca aparece, ya que va corriendo rumbo al encuentro de Peter. Ella dice que no le importa correr los riesgos que puedan significar el estar junto a Spider-Man, ya que esa es su decisión. Mary Jane es consciente
de que puede afrontar riesgos, pero siempre y cuando los afronte junto con él, ya que no quiere una vida a medias, quiere una vida junto a él, su gran amor, Peter Parker, el Hombre Araña.